Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un tema que sinceramente creo que les va a encantar. Vamos a desvelar un secreto, una historia oculta que ha estado resonando en los titulares y en las conversaciones de muchos de ustedes. Hablamos de Aatai y Serine y la historia que se esconde tras su relación, esos detalles que tal vez no salieron a la luz, o que simplemente no comprendimos del todo. Así que prepárense porque vamos a sumergirnos en los entresijos de esta conocida pareja del mundo del espectáculo turco. Y antes de que empecemos, si aún no lo han hecho, les invito a darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. ¡Vamos allá! La historia de Aatai Ulusoy y Serine Sarıkaya es una de esas que cautivan al público. Ambos son talentosos actores turcos, cada uno con una carrera impresionante y una base de fans muy leal. Aatai, conocido por su papel en Medcezir y más recientemente en The Protector de Netflix, y Serine, quien nos robó el corazón en Medcezir también y en series como Fi. Su química en pantalla era innegable y esto, como suele ocurrir en el mundo del entretenimiento, alimentó la especulación sobre una posible relación en la vida real. Y efectivamente los rumores se confirmaron y durante un tiempo, fueron una de las parejas más envidiadas y seguidas de Turquía. Pero, ¿qué hay detrás de las cámaras? ¿Cómo se gestó su romance? La historia que se contó públicamente giraba en torno a su trabajo juntos en Medcezir, la adaptación turca de la serie estadounidense DOC. La intensidad de sus personajes, los roles de amantes que interpretaban, sin duda facilitó que la línea entre la ficción y la realidad se volviera un poco borrosa para el público y quizás también para ellos. Se rumorea que fue durante las largas horas de rodaje, compartiendo escenas y experiencias, que su conexión se profundizó. Se habla de momentos de complicidad, de risas compartidas en los descansos, de ese apoyo mutuo que surge cuando dos personas trabajan juntas en un proyecto tan demandante. Sin embargo, no todo fue un camino de rosas. Como en cualquier relación, hubo sus altibajos. Y aquí es donde entra la parte oculta de la historia. A menudo, cuando las parejas son tan expuestas al escrutinio público, incluso los momentos más normales se magnifican. Lo que para ellos podría ser un desacuerdo pasajero, para la prensa se convierte en una crisis mayúscula. Se han barajado muchas teorías sobre los motivos de sus rupturas y reconciliaciones. Algunas versiones apuntan a las presiones de la fama, a las agendas apretadas de ambos, que dificultaban encontrar tiempo de calidad juntos. Otros sugieren que las diferencias en sus planes de vida o sus aspiraciones profesionales pudieron haber jugado un papel. Una de las historias que circuló con más fuerza fue la de cómo su relación, a pesar de ser intensa, se vio afectada por la necesidad de mantener un perfil bajo. En el mundo del espectáculo turco, las relaciones de celebridades son tema de interés constante y a veces, esa atención puede ser abrumadora. Se dice que tanto Aatai como Serine, si bien disfrutaban de su romance, también valoraban mucho su privacidad. Intentaron, en la medida de lo posible, mantener su relación alejada de los flashes y los titulares, lo cual, como es de esperar, generaba aún más curiosidad. ¿Qué escondían? ¿Por qué tanta discreción? Otro aspecto fascinante es cómo su conexión se mantenía a pesar de las distancias y los compromisos laborales. Después de Medcezir, sus carreras despegaron aún más, llevándolos por caminos diferentes. Aatai se embarcó en proyectos internacionales con Netflix, y Serine continuó brillando en producciones nacionales. Esto significa que a menudo, debían lidiar con la logística de una relación a distancia, algo que no es fácil para nadie, y menos aún cuando ambos son figuras públicas con agendas extenuantes. Los viajes, las giras de prensa, los rodajes en diferentes ciudades, todo esto sumaba un peso considerable a su relación. Hay quienes especulan que quizás la intensidad de su química en pantalla, aunque real, también era un reflejo de la conexión que existía entre ellos fuera de ella. No se trataba solo de actuación, sino de una química genuina que se traducía en actuaciones conmovedoras y creíbles. Y es que cuando dos personas se entienden, se apoyan y comparten un vínculo especial, eso se nota, se transmite. Y el público, que es muy perceptivo, lo sintió. La historia oculta, en muchos sentidos, reside en esos detalles íntimos que nunca llegaron a ser públicos. Las conversaciones que tuvieron, las decisiones que tomaron juntos, los sacrificios que hicieron. No podemos saberlo con certeza, pero podemos inferir. Podemos imaginar que hubo momentos de duda, de alegría, de pasión, de frustración.
Como en cualquier pareja, debieron haber aprendido mucho el uno del otro, creciendo juntos y evolucionando como individuos y como pareja. Se habla también de las influencias externas. El mundo del cine y la televisión es un ambiente muy competitivo, y a veces las presiones de la industria, los consejos de representantes o incluso las opiniones de amigos y familiares pueden pesar en las decisiones personales. Es difícil saber cuánto de esto influyó en Aatai y Serinei, pero es una posibilidad a considerar cuando se analiza la dinámica de una relación pública. Una de las cosas más interesantes de seguir a celebridades es ver cómo navegan por la complejidad de mantener una relación auténtica en medio de la fama. A menudo lo que vemos en las revistas o en las redes sociales es solo una pequeña fracción de la realidad. Los momentos de crisis, los malentendidos, las reconciliaciones apasionadas, todo eso sucede detrás de las puertas cerradas. Y en el caso de Aatai y Serinei, su historia no fue la excepción. Se rumorea que sus rupturas, a pesar de lo mediáticas que fueron, también estuvieron marcadas por un profundo respeto mutuo. Incluso en los momentos de distancia, parece que siempre hubo un reconocimiento de lo que significaron el uno para el otro. Y esto es algo admirable. A veces las relaciones terminan, pero el cariño y el respeto pueden perdurar, y eso es, en sí mismo, una historia valiosa. La verdadera historia oculta, creo yo, es la de la resiliencia. Ambos han pasado por momentos difíciles en sus vidas personales y profesionales, y han sabido salir adelante. Su capacidad para recuperarse, para seguir adelante y para continuar triunfando en sus carreras, habla mucho de su fortaleza individual. Y si bien su relación tuvo sus altibajos, es innegable que dejaron una huella en la vida del otro y en la memoria de sus seguidores. Y es que al final del día, por mucho que nos interese la vida de nuestras celebridades favoritas, también debemos recordar que son personas con sus propias emociones, sus propios desafíos y sus propias historias. La historia de Aatai y Serinei es en esencia una historia de amor, de conexión, de crecimiento y de las complejidades que a menudo acompañan a las relaciones, especialmente cuando se desarrollan bajo los focos del estrellato. Para resumir, hemos explorado la conexión entre Aatai Ulusoy y Serinei Sarkaya, desde sus inicios en Medcezir, hasta las especulaciones sobre los altibajos de su relación. Hemos tocado temas como la influencia de la fama, la importancia de la privacidad, los desafíos de una relación a distancia y la resiliencia que ambos han demostrado. Si bien los detalles más íntimos de su historia seguirán siendo un misterio, lo que queda claro es que su conexión fue significativa y dejó una marca, tanto en ellos como en el público que siguió su historia con tanto interés. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de este viaje al secreto revelado, o al menos, a la historia oculta de Aatai y Serinei. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Tienen alguna teoría? ¿Alguna experiencia similar que quieran compartir? Déjenmelo saber en la sección de comentarios aquí abajo. Su opinión es muy valiosa para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que les interese. Antes de que se vayan, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. Así estarán al tanto de todos nuestros próximos descubrimientos y análisis. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.